o tomas terapia hormonal o ya está, te aguantas y te abanicas. Como las mujeres tienen un fallo biológico, hay que darles a todas terapia hormonal a partir de los 40 años, tengan síntomas o no, y da igual lo que hagan con sus hábitos. Y a mí eso me preocupa profundamente, porque la menopausia no es una enfermedad, es una etapa de la vida. Es muy triste que no se hable de cosas que encima hay evidencia científica y en la práctica clínica lo vemos a diario, el impacto que tiene el ejercicio físico, sabemos la implicación que tiene, pero por falta de tiempo en las consultas, todo eso hace que haya un desconocimiento tan grande que no hay transmisión de conocimiento a las mujeres, ¿no? Y muchas mujeres se sienten súper solas y muy frustradas por falta de información. Marta Marcé es nutricionista, naturópata y comunicadora especializada en perimenopausia y menopausia. A los 26 años, una cirugía por cáncer de ovarios la llevó a una menopausia precoz. Hoy, con más de una década de experiencia, acompaña a otras mujeres en esta etapa, promoviendo el autocuidado y la nutrición consciente, y ha plasmado su enfoque en los libros Disfruta tu menopausia y Nutre tu menopausia. La gran mayoría de mujeres no van a tener la vitamina D en niveles óptimos y no es un momento para ir con niveles suficientes. Tenemos que estar a un nivel óptimo porque lo necesitamos para absorber el calcio, para evitar la osteoporosis y la osteopenia, para nuestro músculo, para la inflamación. Que la menopausia no es una enfermedad, que es una etapa de la vida donde vamos a estar, si todo va bien, 1/3 o más de nuestra vida, y que sabiendo adaptarnos a ella, teniendo la información certera, entendiendo lo que nos pasa y aprovechando su potencial, puede ser una etapa que podemos disfrutar muchísimo de nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta que el estándar de salud que nos quieren vender a veces no es salud, a veces es moda, puramente. Bienvenidas y bienvenidos, mentes indomables. Se estima que cerca del 30% de las mujeres que llegan a la menopausia tienen una sintomatología bastante severa. Y la verdad que hay mucha información en redes sociales y muchas veces es un poco contradictoria y no sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso hoy han venido a Mentes Indomables Marta Marcé. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Nosotros también muy contentos de tenerte. Me decías que te gustaba mucho el fondo, ¿verdad? Sí, a mí me encanta el rollo cortina, está súper chulo. Sí, la verdad que nos gusta mucho. Y bueno, vamos a entrar a saco. Venga, vamos. Tú con 26 años tuviste un cáncer de ovarios. Sí. Y bueno, después de resolverlo, de golpe entraste como una menopausia precoz, ¿no? Sí, de hecho, la resolución del cáncer, vamos a decirlo así, que fue una cirugía muy radical, donde sacaron ovarios, útero, bueno, todo básicamente, para resumirlo, fue la causante de mi entrada en menopausia, porque claro, yo entré al quirófano con, pues imagínate, hormonas de mujer de 26 años, o sea, en el pic hormonal prácticamente, y al extraer los ovarios es que salí con un nivel hormonal de mujer de 60, 70 años, una posmenopausia avanzada. O sea que entré a la menopausia súper de golpe, no tuve ni perimenopausia, ni transición hormonal, ni nada. Y con 26 años, claro. Un choque emocional importante, ¿no? Sí. Y además describes en varias entrevistas que la sintomatología fue bastante dura, ¿no? Muy dura, porque una cosa importante es que al final todo esto es un tema neuroendocrino, al final es un tema de comunicación entre nuestras hormonas y nuestro cerebro. Cuando tú tienes una bajada tan fuerte hormonal, el cerebro dice, no entiendo nada de lo que está pasando, no hay todo este periodo de 10 años de adaptación, entonces todas sus adaptaciones son mucho más súbitas, mucho más fuertes. Claro. Entonces yo me desperté de esa cirugía con un sofoco gigante, que no entendía además lo que era, o sea, sudor, calor y todo. Y fue por eso, porque mi cerebro no estaba entendiendo ese cambio hormonal, porque no está diseñado nuestro cuerpo para ello, ¿no? Y pasé por, es que de los 120 síntomas que hoy en día se empiezan a describir. Son muchos. Sí, yo creo que quizá alguno no lo he experimentado, pero diría que prácticamente todos, y con bastante virulencia. Es verdad que además, en mi caso, ahora hubiese sido diferente, pero como había mucho más tabú, mucho más desconocimiento y miedos, no me recomendaron la terapia hormonal o lo dejaron en mis manos. Que claro, imagínate, yo no era nutricionista, tenía 26 años, vienes de pasar un cáncer, lo primero que quieres es no morirte y no volver a tener ningún cáncer más. Entonces dije, bueno, pues si hay dudas, yo apuesto por no tomármela. Luego ahora hubiese sido otra cosa, porque en mi tipo de cáncer sí se recomienda la terapia hormonal y más en una menopausia tan precoz. Pero entonces, claro, lo tuve que vivir a pelo, literal. Tuviste que fiar de ellos.
Sí. Bueno, de hecho, te decían como que no había mucho que hacer, ¿no? No te daban No. muchas soluciones. Nada, o sea, creo que esto sigue siendo común y es triste, porque o tomas terapia hormonal o ya está, o sea, te aguantas y te abanicas. Es así, ¿no? Yo en la consulta hablo con muchísimas mujeres y al final es muy triste que no se hable de cosas que encima hay evidencia científica y en la práctica clínica lo vemos a diario, el impacto que tiene el ejercicio físico específico, la nutrición, cuidar los hábitos de sueño. Ostras, sabemos, ¿no? Sabemos la implicación que tiene, pero por falta de tiempo en las consultas o por falta de conocimiento en las carreras, porque yo al menos en nutrición no vi nada de menopausia, Yo tampoco. ¿verdad? Yo tampoco. Y en medicina creo que ven 2 horas en 10 años de carrera, ¿no? Entonces todo eso hace que haya un desconocimiento tan grande que no hay transmisión de conocimiento a las mujeres, ¿no? Hay mucho desconocimiento, incluso hay mujeres que en esta etapa de la perimenopausia, de los 40 a los 50 años, tienen síntomas que dirías, ostras, relación directa, ¿no? Calor, insomnio, cambios de humor, temas de mucosas, y van al médico y como aún menstruan, no puede ser la perimenopausia, algo muy básico, ¿no? Hay aún un silencio y un tabú muy grande y muchas mujeres se sienten súper solas y muy frustradas por falta de información. Yo creo que hoy muchas mujeres van a salir de aquí con una perspectiva nueva de todas estas etapas. Pero creo que tú eres una mente bastante indomable porque al final, aunque te dijeron, oye, es que no hay mucho que hacer, es lo que te ha tocado y punto, Sí. tú decidiste decir, no, o sea, este pronóstico no me gusta, quiero salir de aquí y quiero buscar soluciones, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a ese sentimiento? Pues mira, yo creo que en parte, literalmente lo que me ayudó fue la menopausia en sí. Porque hay una parte de cambios a nivel de cerebro súper interesantes y positivos, que esto ya se empieza a estudiar, ¿no? Lisa Mosconi, que es una neurocientífica brillante, es una mujer que ya lleva 20 años estudiando cómo cambia el cerebro de la mujer en esta etapa, y nos habla de las cosas negativas, en plan, hay más riesgo de neurodegenerativo, de Alzheimer, cambios en los neurotransmisores, pero también hay cosas positivas. Por ejemplo, la amígdala, ¿no? Que es esta parte del cerebro más reactiva, el peligro como más primitiva incluso, se ve menos favorecida. Entonces es como que el cerebro de la mujer en esta etapa es como entra en un momento menos reactivo y más que te da igual lo que piensen de ti. Eso está guay, ¿eh? Eso está súper guay y tiene todo el sentido porque a nivel biológico tú cuando estás en una etapa donde te puedes aparear y tener hijos, te interesa lo que dirán de ti, bueno, lo que dirán, querer gustar a los demás. Entonces, como esto se ve desfavorecido y me parece muy guay, yo creo que ahí fue como, mira, o sea, me da igual lo que piensen, lo que digan, lo que esperen los otros de mí. Yo quiero ocuparme de mí, priorizarme, que eso también algo que traen las hormonas, muy bueno, el cambio hormonal, y quiero estar bien, o sea, suficientemente fuerte es pasar por un cáncer, una quimioterapia, que lo pasas mal, que te entra miedo a poderte morir, cosa que ni has pensado en tu vida con 26 años, como para no hacer lo que te dé la gana. Y ahí fue cuando dije, quiero investigar más sobre cómo vivir bien, quiero apostar por mí. Si cambio totalmente mi carrera, porque yo me dedicaba al mundo del cine y a la comunicación, que fue mi primera carrera, yo estudié comunicación audiovisual y a raíz de pasar por el cáncer, fueron pasos, ¿eh? Primero hice yoga, luego naturopatía y luego nutrición, ¿no? Pero fui a través de estos pasos fueron porque mi cerebro me permitió dejar de pensar lo que pensarían mis padres, mi familia, todo eso que había construido, el súper trabajo que tenía, ¿no? Así que sí, a ver, también mi carácter es un poco rebeldillo, ¿eh? También desde que era... Eres muy indomable, ¿no? Si se lo preguntas a mi padre, seguro que te dirá que sí, ¿no? Pero creo que en parte me ayudó mucho el cambio hormonal, porque es que también hay que hablar de la parte positiva. Si solo hablamos de la parte negativa, de la perimenopausia, la menopausia, las mujeres es que ya entran con tal predisposición a que lo van a pasar fatal que sus síntomas, y esto está estudiado científicamente, son peores. O sea, en sociedades donde la menopausia está entendida de otra manera, en Japón, que es Konenki, que es energía renovada, en China, la segunda primavera, donde la vejez no es este lastre social, sino que es otra concepción, las mujeres tienen menos síntomas, no solo por los hábitos, que también, evidentemente tienen otros hábitos, otra alimentación y demás, sino por el concepto de la menopausia, que al no ser tan negativo, no tienen tantos síntomas, ¿no? Y hay estudios transversales que se ha visto eso. Así que creo que hay una función muy importante que es
ver a la menopausia con otros ojos, hablar de lo que nos pasa, no se puede romantizar ni se puede minimizar. Pero también hablar de las cosas positivas e informar a las mujeres, porque si tú también estás informada, no vas con tanto miedo, con tanto desconocimiento. Pero es un cambio social muy grande, porque detrás de aquí, pues el por qué no se ha estudiado la menopausia, por qué The Lancet en 2024 saca un estudio donde la conclusión es no hay investigación sobre menopausia, ¿cómo puede ser? Así, tal cual, ¿eh? Tal cual. Todo esto nos está diciendo que este silencio es por un tema androcentrista en la medicina. Punto pelota. Cuando la mujer sale de su etapa fértil, para la ciencia no ha interesado hasta ahora. Y yo creo que ahora interesa y se habla de ella sobre todo como poniendo soluciones en fármacos o 100%. en suplementos. O sea, se ha vuelto un negocio también y por eso quizás se esté moviendo y se dan soluciones de esa manera y no de forma natural, ¿no? Totalmente. Yo creo que esto es como... Intento ser muy consciente de ello porque, claro, al final aquí hay muchas tendencias y el negocio y ahora, por ejemplo, hay una tendencia que a mí me preocupa profundamente, que en Latinoamérica está muy presente y en Estados Unidos también, que es que las mujeres en perimenopausia, a partir de perimenopausia, estamos en merma biológica. Claro, ya empezamos. ¿En relación a qué? Al hombre. Ya me estás poniendo de estándar el hombre, ¿no? Y la mujer entonces está en desventaja. Que la menopausia es artificial. Cosas que no tienen ningún sentido porque si estudias la teoría de la abuela es todo lo contrario. Parece un eslabón evolutivo más, ¿no? Al final es la naturaleza ha favorecido a las hembras que vivan más allá de su función reproductiva porque ayudan a las mujeres jóvenes a cuidar a sus hijos y entonces su genética vive más tiempo porque esas crías viven mejor, ¿no? Las mujeres son más longevas Totalmente. En estadística. Entonces, ¿cómo van a decir que es artificial, que es un fallo biológico? Es por un tema androcentrista. Entonces, la tendencia es, como las mujeres tienen un fallo biológico, hay que darles a todas terapia hormonal a partir de los 40 años. Tengan síntomas o no, y da igual lo que hagan con sus hábitos. Lo único que importa es esto. Y a mí eso me preocupa profundamente. Porque la menopausia no es una enfermedad, es una etapa de la vida. Y ahí lo que veo sí que es un negocio gigantesco, obviamente, medicar a la mitad de la población, casi bien la mitad de su vida, heavy. Y los estudios que hay sobre terapia hormonal, que ahora, o sea, yo no estoy en contra de terapia hormonal. Habrá casos y casos, ¿no? Como... Claro, mujeres en menopausia precoz, si no tienen contraindicación, genial, ha llegado antes de lo que tocaba. Síntomas muy bestias que se han hecho cambios de hábito, de estilo de vida y demás, no han revertido. Maravilloso, pero la investigación actual sobre la terapia hormonal es para síntomas concretos, para un tiempo concreto y una edad concreta, no para toda la vida y que te va a cambiar todo. Porque no solo cambia que tú tengas niveles más bajos de hormonas, es que los receptores hormonales también cambian. Entonces, aunque tú te tomes esas hormonas, no van a tener el mismo efecto nunca jamás en la vida que tus propias hormonas, ni los pulsos hormonales son los mismos, nada. Entonces, eso hay que entenderlo y no romantizar. La terapia hormonal sirve para cosas concretas, para sofocos en algunos casos a nivel óseo, en algunos casos, en algunos aspectos a nivel de cambios de humor y demás, pero no para todo. Incluso a nivel metabólico se ha visto cosas contrarias. Entonces hay que hablar bien de estas cosas, no hay que romantizar la terapia hormonal y no hay que pensar que por tomar terapia hormonal no estás en menopausia, que esto yo lo he visto en consulta. No, yo no estoy en menopausia, tomo terapia hormonal. No, tú estás en menopausia igual. Y los hábitos y los cambios de estilo de vida, eso sí que no es sustituible. Eso no es sustituible para nada, ni que tomes la terapia hormonal o no. Bueno, la gente va al médico y cree que sale de ahí con soluciones. Cuando realmente no es. Entonces, realmente, que de esto va a ir el podcast, el grosso, hay maneras de estar en estas etapas para disfrutarla, para todo lo que vaya surgiendo esa sintomatología, para poder tratarlo de una forma natural y siendo conscientes con nuestro cuerpo, ¿no? Exacto. Lo hay, ¿verdad? Yo lo sospechaba. No, sí, hay muchísimas cosas. Hay estrategias, sí. Hay que tener en cuenta la diferencia. No es lo mismo un hombre que una mujer y no es lo mismo una mujer en etapa fértil que una mujer en perimenopausia y menopausia. Los cambios hormonales son tan masivos, o sea, receptores hormonales tenemos en tantas partes de nuestro cuerpo que ni el metabolismo es el mismo, ni nuestro cerebro es el mismo, ni el músculo es el mismo, ni el hueso. Por lo tanto, no podemos aplicar estrategias que funcionan en etapa fértil en menopausia y perimenopausia. Hay muchas que no nos van a funcionar igual y que al revés pueden ser incluso contraproducentes. Yo muchas cosas las he podido averiguar a base de mi propia experiencia y después seguir investigando, ¿no? y encontrar referentes que han hecho investigación en mujeres en menopausia. Pero como no hay estudios,
Hay suficientes. Al menos suficientes, o hay muy pocos, ¿no? Sobre todo a nivel de hábitos, ¿eh? De fármacos sí que hay. Sí. Pero cuando ya entramos a tipo de nutrición, a ciertos suplementos, a ejercicio físico específico, ahí hay muy poca cosa. También te digo que a mí me hace mucha gracia porque los estudios buenos son los que ellos consideran que son buenos, pero luego Sí. hay mucha ciencia detrás de cosas que quizá, pues sí, hay un estudio doble ciego, aleatorizado, tal. No, es que no es suficiente para sacar conclusiones. Bueno, pero hay un estudio, yo lo he visto en consulta, y también, Claro. también tiene que haber esa perspectiva de salud, ¿no? Que parece que si no hay un estudio o 10 estudios que certifiquen algo, eso no vale. Pues, Exacto. La no sé. práctica clínica es muy importante y eso se aprende muchísimo en consulta. Y tenemos muchas pacientes que vienen de otros terapeutas que a lo mejor no entienden tanto la menopausia y aplican estrategias que no les funcionan o al revés, que son contraproducentes. ¿Pero por qué? Porque no han tenido en cuenta esta diferencia. Y hoy en día, por lo que tú has dicho, que está de moda, pues hay muchas personas que se suben al carro con pocos escrúpulos y con pocas ganas de ayudar de verdad, aplicando soluciones rápidas que sí, porque uno de los dolores fuertes de las mujeres, ya te puedes imaginar cuál es, ¿no? En este momento, el cambio en el cuerpo, el peso. Entonces, en lugar de explicar la verdad, ¿qué es? Sí, tu metabolismo cambia, tienes más resistencia a la insulina. Eso es así. Pero también hay una redistribución de la grasa natural. Igual que las niñas son rectas, las mujeres en etapa fértil son más curvilíneas y se acumula más grasa en las caderas, pues cuando vamos a la menopausia vamos a ser más rectas. Y eso es normal y natural. Si jugamos con mensajes de vas a volver a tu cuerpo de antes, no, es que tu cuerpo está erróneo. Yo he ido a revisiones que me han hecho, la composición corporal súper avanzada, bla, 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 y me han dicho, es que tu diámetro, perímetro, cadera no es el correcto. Y digo, a ver, ¿cuánto músculo tengo? Fíjate en eso. No, en mi cuerpo no puedes basarte en parámetros de mujer en etapa fértil, cuando ya hace 14 años que estoy en menopausia. Entonces, como no se explica bien, como las mujeres no saben que hay cambios en ellas que son naturales, como no lo vemos en pelis, en series, siempre es el mismo tipo de cuerpo de la mujer, claro, por ahí podemos machacarnos y decir, es que hay algo mal en ti, es que te estás descuidando, es que no estás haciendo lo que toca y meterte en dietas milagrosas, suplementos quemagrasas, fármacos de pérdida de peso, que muchos de ellos están repercutiendo en lo más importante en esta etapa, que es perder músculo. Y eso pasa, pero heavy. Vale, o sea que realmente una de las preguntas que tenía era esa, ¿no? Que hay muchas mujeres que les da mucho miedo esta etapa de su vida porque piensan que van a engordar. Claro. Entonces, realmente va a haber un cambio en su composición corporal que 100%. es normal. Normal, natural, y puedes tener una composición corporal saludable, aunque tengas un cuerpo más recto. Eso no pasa absolutamente nada. O sea, no podemos esperar tener una cinturita súper delgada y muchísima grasa en las caderas porque es que las hormonas te mandan dónde va la grasa. Lo podemos experimentar a lo largo de nuestra vida. Y también son estándares. Me gusta mucho la paleontología y hay una Venus de hace miles y miles y miles de años que es una mujer obesa realmente. Claro. Y era una Venus para los cazadores-recolectores de hace 40.000 años. Claro, era abundancia, ¿no? Ahí había mucho alimento correcto. y energía guardado para si venía la hambruna, ¿no? Sí, y fíjate que en los últimos años ha habido muchas modas sobre el cuerpo. En los 90, súper delgadas, súper esqueléticas. Luego vino toda la parte de mucha curva, mucha cadera, mucho culo, perdón por la palabra. Y ahora, gracias a los fármacos, que parece que si no estás delgada es porque no te da la gana, estamos volviendo al estándar de mujeres súper delgadas. O sea, tenemos que darnos cuenta que el estándar de salud que nos quieren vender a veces no es salud, a veces es moda puramente. Y por estar delgado no quiere decir que estés más o menos saludable. Para nada. Yo, por ejemplo, hace cosa de 5 o 6 años estaba muchísimo más delgada que ahora. Todo el mundo me decía, oh, qué delgada estás, porque no tenía el conocimiento que tengo ahora. Cambié mi forma de entrenamiento porque yo hago carreras de obstáculos y demás y hacía carreras como de 10 kilómetros y tal, de Spartan y otras, aquí en Andorra, por ejemplo, y quise pasar a hacer de media distancia. Entonces, claro, cambié un poco el entreno, hacía mucho más entrenos largos, bajas pulsaciones, corriendo por la montaña, entrenaba menos fuerza porque no hay tantos días a la semana, me adelgacé muchísimo de correr, pero ¿cuánto músculo perdí? Fue la etapa en que peor he estado de todos estos 14 años. O sea, sí, estaba delgada, pero no dormía, se me caía el pelo, pero vamos, o sea, a mechones.
estaba súper irascible, y entonces ahí dije, algo está pasando. Y entonces ahí conocí a Stacy Sims, que es una investigadora súper interesante que sobre todo ha estudiado la parte de ejercicio físico en mujeres en perimenopausia y menopausia. Me di cuenta que tanto cardio a bajas pulsaciones a mí me estaba destrozando, que yo tenía que seguir con mis carreras de 10 kilómetros, hacer mucha más fuerza y con cargas fuertes, hacer más HIIT y no tanto cardio largo y extendido. Y claro que gané peso, he ganado muchísimo peso, pero tengo mucho más músculo y estoy muchísimo más equilibrada. Las mujeres tienen un poco de miedo al músculo, ¿no? A no No lo entrenar entiendo. porque me voy a ver muy grande, no quiero tener... Claro. Y realmente es un seguro de vida, ¿no? El músculo. Total. Yo siempre pienso, yo quiero tener 80 años y quiero poder subir mis escaleras, quiero llevar mis bolsas de la compra, no quiero depender de nadie y quiero que si me caigo, por lo que sea, no me rompa un hueso. Porque muchas personas, su declive no es tanto con la edad como que se caen un día porque tienen osteoporosis, se rompen un hueso, te quedas encamado un mes y eso tu salud se va al garete y luego ya no remontan. Entonces, ¿qué es lo que más protege el hueso? El músculo. Entonces muchas mujeres me dicen, es que me voy a poner como Hulk. Yo le digo, ojalá. Yo mira que entreno y voy al gym y levanto peso y todo. Y no es tan fácil. Y lo segundo, ojalá, pero claro que ganas volumen, pero volvemos al tema de la presión estética. Como una mujer lo que está bien es que tenga un bracito finito, ¿no? La cintura finita, la pierna tampoco, bien, o sea, fibrado pero no demasiado volumen. Claro, y fibrarse ya sabes lo que es, o sea, no va tanto de entrenar para la salud, sino de hacer ciertas estrategias para que tengas poquita grasa y se vea todo. Es todo estético. Entonces hay que cambiar un poco el foco y pensar mucho más en lo fuerte que estás, la capacidad que tienes de levantar ciertos pesos o de hacer ciertos ejercicios, ¿no? Que antes no podías. Mucho más poner el foco en eso que en el peso de la báscula. Yo les digo muchas veces, sí, has subido de peso o se mantiene, no se baja, pero no sabes qué es ese número realmente. Y si estás subiendo de músculo, pues eso es lo más importante. Claro, que el músculo pesa más que la grasa. Totalmente. Luego hay otro miedo en llegar a estas etapas, que es el fin de la sexualidad, el fin de la libido. ¿Esto realmente es cierto o puede ser algo puntual? Y luego, bueno, si podemos dar alguna solución, si les está pasando, sería increíble. Esto es el otro temazo. Sí, otro melón, y ¿no? Otro melón que también viene de la cultura de la presión sobre la mujer. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en la etapa fértil, cerca de la ovulación, tampoco todo el mes, obviamente las hormonas pulsan y pulsan para que tú tengas más deseo sexual, vamos a decirle visceral. Entonces, bueno, lo voy a decir claro, te da más igual 8 que 80. O sea, yo siempre lo digo, es como que llevas muchos días sin comer y te traen un brócoli, ¿no? Crudo, el que menos dopamina segrega, dicen que es. Pues bueno, es que si te estás muriendo de hambre, te digo que te lo comes. Sí, y lo disfrutarías increíble. Sí, eso es el deseo sexual en etapa fértil, cerca de la ovulación. Me ha encantado. Pero en perimenopausia y menopausia no existe eso. ¿Por qué? Porque tus hormonas están más bajas. Entonces, bueno, en perimenopausia como fluctúan puede variar, pero en menopausia, posmenopausia ya no. Pero, ¿quiere decir que el deseo sexual no exista? No es verdad. Lo que existe es otro tipo de deseo sexual. Es ese deseo sexual que tiene que ver con estoy saciada, ya he comido, ya no tengo hambre, pero me traen algo que me gusta mucho de comer, ¿no? Pues un pastel de chocolate, ¿no? En mi caso, que me gusta el chocolate, claro que te lo vas a comer, claro que lo vas a disfrutar, pero no me traes un brócoli. Entonces, ahí hay que hablar mucho con el otro y con una misma. Hay que redescubrir la sexualidad. Muchas veces va de conectar más a nivel de aquí, a nivel intelectual, a nivel de corazón, de tener una charla con esa persona, de no solo tocarnos, abrazarnos, darnos besos el día que queremos tener intimidad, ¿no? Hay que cultivar otro tipo de sexualidad y no todo es la penetración. Tenemos que tener en cuenta que la sexualidad es algo muy amplio. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de hombres de 50, 60 años, ¿no? Que serán ahora los maridos de las mujeres que están en perimenopausia y menopausia, y 40 también, que todo esto es complicado. El porno está a la orden del día y la sexualidad que se muestra es una sexualidad muy concreta, muy basada en la penetración y en tipos de prácticas sexuales que quizá no son las que más nos apetecen y sobre todo las mujeres en este momento. Yo he llegado a escuchar de pacientes el marido me ha dicho que si no le doy lo que
le toca, es que se va a buscarlo a otro sitio. Que dices, bueno, ábrele la puerta y que se pire el señor. Entonces, muchos más preliminares, tener la zona íntima también bien cuidada, quiero decir que esté bien hidratada, con Suele grasas. haber más sequedad, ¿no? Claro, con grasas saludables, pero no pensando en tener relaciones sexuales puramente, en que tú estés cómoda contigo misma, de que no haya molestias. Cuando hay más sequedad, cambia también más el pH, se migran más las bacterias que viven ahí y hay más infecciones a veces, tanto de cistitis como de cándidas. Pensar en tu bienestar, es que a veces puedes llevar un pantalón que te moleste, no solo en ese momento, ¿no? Entonces, es un cambio de chip. Pero claro, tú miras, volviendo al tema de los fármacos en España, el tema de la testosterona, está indicada para una sola cosa. Mujeres con deseo hipoactivo. Y dices, vas a solucionar el deseo sexual de la mujer dándole un fármaco para que tenga otra vez, ¿no?, este deseo como más visceral, en lugar de trabajar toda esta esfera que habla de una sexualidad más enfocada a lo femenino, yo diría. Entonces es que el cambio es mucho más grande, ¿no? Y entonces, soluciones. Empezar a investigar con una misma qué es lo que te gusta, lo que no te gusta. Tener a nivel íntimo que tu zona íntima esté bien hidratada, hidratándote también por la noche con buenos aceites, igual que hacemos en la cara, ¿no? Que El aceite de coco sería una buena... Sí, sería una súper buena opción. Yo es que lo uso, bueno, lo he usado como lubricante y mucha gente me ha llamado loco y tal. Digo, yo creo que es lo mejor del mundo. Como lubricante no te lo sé decir, pero a nivel de hidratación, a nivel íntimo, increíble, está genial. ¿no? Y además... Si hay cándidas y todo esto también puede ayudar, Exacto, ¿no? porque tiene el ácido caprílico, ¿no?, que es como genial para las cándidas. Entonces, hidratación. A nivel interno, a una alimentación que también sea rica en grasas saludables, suplementos como el omega 7 es increíble, que no están conocidos. Ya estás abriendo melones interesantes. Bueno, acaba y luego vamos con la nutrición. Sí, entonces, y también evidentemente buenos niveles de proteína que nos ayuden a formar colágeno, ¿no? Que no es tanto tomar suplementos de colágeno. Primero, ocúpate de tener buena proteína en tu nutrición, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a que la zona íntima esté mejor, que no haya molestias, que no haya sequedad, y también se puede acudir, obviamente, a la ginecóloga para ver si hay alguna cosa más, que se puede hacer a la fisiosexóloga también, porque a veces hay temas del suelo pélvico que hay que evaluar, ¿no? Y que te ayudan, y no es solo tomar un fármaco, lo que sea. A veces son ejercicios, a veces es ver qué pasa ahí para que nos ayuden. Las fisiosexólogas es que deberían estar en nuestra vida, ¿no? A partir de los 40 años también. No lo sabía. Pues es increíble porque a veces, o sea, solo es que te ponen un espejo ahí y tú te empiezas a mirar y no te has mirado en tu vida y no sabes qué hacen tus músculos ahí y te enseñan qué tienen que hacer, y solo eso hace que haya mejor irrigación, que lleguen más nutrientes a la zona y que todo cambie. Qué pasada. Sí, sí. Muy interesante. Luego, o sea, que no, la gente que no se desespere, que vamos a entrar en nutrición concreta, en suplementos, vamos a hablar de todo lo que ha sido, hablando de pinceladas, pero luego hay otro miedo de las mujeres en estas etapas, que es el sueño. Sí. De hecho, mi madre, por ejemplo, lo experimentó mucho, lo hablamos el otro día con una experta del sueño, y mi madre lo pasó muy mal durante muchos años porque le llegó la menopausia y es que le cambió el sueño, tenía un insomnio y no dormía y estaba desesperada. Entonces, ¿por qué se da esta situación? Y también si podemos dar alguna solución, alguna pincelada, que seguro que les viene muy bien. Mira, siempre que voy a dar una charla y tal, y hay muchas mujeres, siempre pregunto, ¿cuántas de vosotras tenéis sofocos? ¿No? Que es como lo más representativo, el abanico ya es el chiste, todo. Levantan la mano, pues sí, un 30% más o menos, ¿no?, de la sala. Cuando digo, ¿cuántas de vosotras habéis notado cambios en el sueño? Levantan la mano todas. Todas. Hay muy pocas que digan, no he notado nada. Algo. Hay algunas que notan que dormían perfectamente y se despiertan una vez. Hay otras que, para mí, por ejemplo, ha sido uno de mis temas, el tema del sueño también. Hay otras que hemos pasado de dormir medianamente bien, ahora sé que tampoco es que durmiera perfectísimo, a tener nuestros días, ¿no? Por ejemplo, a mí el estrés es algo que sé que donde voy a pecar es con el dormir, ¿no? Entonces es un temazo. Hay cambios a nivel de cerebro, segundo órgano, con más receptores hormonales, y por lo tanto es donde vamos a tener cambios grandes de cómo nos sentimos, pero también en los neurotransmisores. La serotonina está súper ligada a los estrógenos. Entonces, cuando bajan los estrógenos, la serotonina baja y baja también la melatonina. Y la otra cosa es el cortisol. También nuestra regulación del cortisol
con la bajada hormonal es menos óptima, vamos a decirlo así. Entonces, hay mujeres que el arranque del sueño les cuesta, ¿no? La primera fase del sueño, pero donde más lo notamos es a partir de las 3, 4 de la mañana, cuando ya empieza a subir el cortisol y hay más despertares. Si tenemos sofocos, podemos tener más sofocos. Yo sé, por ejemplo, que duermo muchísimo mejor, pero yo a las 3 de la mañana me despierto. Porque si hay algo de que peco es del estrés en mi vida. Lo otro más o menos voy haciendo. Pero estrés, pues bueno, hago lo que puedo, lo que mejor puedo. Entonces yo a las 3 me despierto. Ahora, ¿no? En verano, que estoy más tranquila, bla, 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 me despierto un segundo y me vuelvo a dormir. Pero además, muchas mujeres se despiertan y que te puedes ir a escribir un libro. Te puedes ir... Bueno, las mejores ideas yo creo que las he tenido en este lapsus de la noche. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los hábitos. Es que aquí, más que suplementos, que también son súper importantes, o la alimentación, los hábitos. O sea, intentemos adaptarnos a horarios más naturales. La melatonina, sabemos que en el momento cumbre va a ser alrededor de las 10 de la noche. Intentemos subirnos a esa ola. Claro. Si ya te vas a las 12, es que has perdido 2 horas buenísimas de que tu melatonina está arriba y está ya más baja por la bajada hormonal y te estás subiendo cuando ya está por el suelo. Entonces, intentar cenar pronto. Ya sé que cuesta esto, muchísimo, pero para mí si hay algo que me ha cambiado la vida es cenar pronto. Es que cenar muchísimo. 7:30, 8, cenas. Comes bien, pero que se digiera fácil. Luego, fuera pantallas, evidentemente. Si estás con el móvil, lo que sea, esas luces blancas a esa hora para la melatonina es fatal. Entonces, fuera móvil, fuera ordenador, luces cálidas, indirectas y relajarse. O sea, es mejor leerse un libro con una luz adecuada que estar con una peli de acción, yo qué sé, con el móvil y el TikTok o lo que sea, y a las 10 a la cama. Mínimo 8 horas en la cama. Claro, si ya partimos de que nuestra calidad del sueño es peor y nos metemos a la cama 6 horas y a lo mejor estamos durmiendo 4 o 5, claro, ahí tenemos un problema. Entonces, si te vas a dormir a las 10, te levantas a las 6 más o menos, 6, 6:30. Esas horas que tienes por la mañana, para mí, de 6:30 a 7:30 que me voy a entrenar, son brutales, porque es una hora que nadie te molesta, que hay silencio, que no te pones a mirar la tele, como harías de 10 a 12, y que puedes aprovechar para hacer esas cosas que siempre decimos que no podemos hacer, ¿no? Me encanta porque ves el lado positivo de las cosas, ¿no? Sí, total. Y hay que aprovecharlo y me voy a dormir antes y bueno, pues me despierto y vamos a por el día, ¿no? Total. Y otra cosa importante con el sueño es el tema del alcohol. Hay muchas mujeres que piensan que se tomarán una copita de vino y les va a ayudar a relajarse y a dormir mejor. Y es todo lo contrario. El alcohol, aparte de subirnos la temperatura y provocar muchos más sofocos, es increíble, inhibe mucha parte del sueño profundo, que es justamente el que nos está costando. Entonces, aparte de la cafeína, cortar como 8 horas mínimo antes de la hora de irnos a la cama. El alcohol, bueno, yo no lo recomiendo para nada en ninguna circunstancia, O sea, quien quiera que se lo tome sabiendo que no tiene nada de bueno, ni una mínima cantidad. Pero sobre todo las mujeres en esta etapa por la noche, es de las cosas que más te va a parecer que te relaja, pero que luego la calidad del sueño es pésima. Esto lo hablamos también en ese podcast del sueño, como que quizá te duermes antes en una estancia, claro, pero que luego no vas a estar en un sueño profundo como deberías. Para nada, sí. Y luego para mí el magnesio aquí ayuda. Sí, ¿no? Suplementos, magnesio. El magnesio. Yo lo noto mucho también. Muchísimo, sí. Es increíble. Y para mí es uno de los tops en este momento, porque podemos intentar comer muy bien, pero es que ya no es el alimento, es que es el suelo, ¿no? Donde se cultivan los alimentos. Sí. Hay una pérdida de minerales en general, pero es que de magnesio quizá es de los que peor se ha visto parado, ¿no? Después de este cultivo tan intensivo que tenemos y demás. Entonces casi todos tenemos déficit de magnesio. Y claro, sí nos ayuda a mejorar la energía, pero a la vez a dormir mejor, a nivel de metabolismo, a nivel de hueso, de músculo, metabolismo de la vitamina D. O sea, creo que es bastante importante en esta etapa. Mira, de todos estos melones que has abierto y has dicho muchas cosas, me hace mucha gracia que vienen profesionales muy diferentes, pero todos dicen que para dormir las pantallas fuera. O sea, cada vez estamos más de acuerdo todos en ese aspecto. Y luego el tema del magnesio, o sea, tantos profesionales siempre dicen magnesio. Y no es una casualidad. No. O sea, es que cada uno en nuestros puntos pues vemos que es importante, ¿no? Totalmente.
Otro de los melones que has abierto es, antes de entrar ya en nutrición y suplementos y tal, es el tema de la salud cognitiva, ¿no? En esta etapa. 100%. ¿Qué sucede? Porque también se experimenta como pérdida de memoria. Yo siempre he escuchado mucho a mi madre decir, no, es que desde que tal... Y digo, bueno, no será para tanto, mamá, pero igual sí, ¿no? Es heavy, o sea... Sí, ¿eh? Hay la parte buena, ¿no? Que ya lo he explicado, de la amígdala, de priorizarnos, de que nos importa menos lo que dirán, y en la parte negativa, ¿no? Yo nunca quiero romantizar las cosas. Y hace 14 años, cuando se hablaba solo de sofocos y osteoporosis y pérdida de líbido, yo empecé a sentir que me faltaban palabras muy básicas, en plan, pásame el vaso, pásame el... O nombres de personas, o sea, eso, yo tengo una memoria heavy, o sea, de pequeña siempre pues he leído mucho y tengo como mucha memoria y de repente eran unas cosas y me empecé a preocupar muchísimo porque eran palabras y eran lapsus de cosas en plan, lo típico, que vas a buscar algo y de repente era como, ¿qué? Y claro, me preocupé mucho porque además mi madre tenía Alzheimer y dije, a ver si tengo un problema cognitivo súper temprano y me preocupaba mucho. Iba al médico... normal, todo es normal, no pasa nada, esto no tiene nada que ver, hasta que empiezas a estar en consulta y empiezas a escuchar. ¿Y qué te dicen las pacientes? Es que me pasa esto. Y dices, vale, una. Es que me pasa esto. Cuando ya te lo han dicho 100, dices, esto tiene que ver algo con la parte cognitiva y el cambio hormonal. Y Lisa Mosconi, que es una neurocientífica brutal, empezó a estudiar el cerebro de la mujer y a hacer muchas imágenes, porque ella dijo, claro, se estudia mucho el Alzheimer, pero en mujeres con 60 años, que es cuando ya debuta, ¿no? La enfermedad ya debuta antes, pero cuando la gente se entera, ¿no? de que tiene Alzheimer. Pero claro, no se ha estudiado qué le pasa al cerebro durante la transición hormonal y justo a los 50 años. Entonces ella empezó a estudiar el cerebro de la mujer en ese momento y vio todo el impacto que tenían las hormonas en el cerebro. Cambia el peso del cerebro, las zonas más activas, los neurotransmisores, y vio que hay una parte cognitiva asociada a la memoria, a la retención, que depende cómo vengas, se nota más o menos, y lo que hagas, porque aquí sí que hay muchas cosas que podemos hacer, pero que el cambio es real y que evidentemente está asociado al cambio hormonal. Si tú en esta etapa de la vida ejercitas el cerebro, que muchas veces, claro, nos han hecho creer que estamos acabadas en este momento, ¿no? A partir de la menopausia, pero justamente la vida nos pide todo lo contrario. Nos pide aprender cosas nuevas, ejercitar el cerebro, viajar más, porque cuando vas a un sitio nuevo, ¿verdad? Que estás como diciendo, a ver, estos van por la derecha, sí, por la izquierda, el cartel, el no sé qué, el metro, el tren. Ah, ostras, todo esto para el cerebro es brutal, es neuroplasticidad, ¿no? Es pasear y la naturaleza, ¿no? Que también ayuda muchísimo al cerebro. Los idiomas, aprender idiomas, que dirás, ay, ¿yo para qué voy a aprender un idioma? Ya tengo 50 años. Pues no. Es que justamente es lo que necesitamos. Aprender a tocar la guitarra. Claro, es un instrumento brutal. Sí, eso sí. Yo no lo haría, ¿no? Porque no es lo mío, pero yo qué sé. Es que ahora me he apuntado a guitarra y me ha venido a... Pues es genial. Tú no tienes menopausia, pero para las mujeres en esta etapa, en lugar de pensar que están acabadas, todo lo contrario, es que tienen que aprender nuevas cosas. El ejercicio físico, ¿no? Que también afecta a todos estos factores de crecimiento de neuronas y demás de nuestro cerebro. Eso. Omega 3. Clásico, básico, que además las mujeres, por todo el tema del cambio a nivel de metabolismo y del cuerpo, miedo a engordar, dietas bajas en grasa, vendidísimas, síntomas cognitivos a pleno. Porque claro, si tú no tienes suficiente omega 3, no tienes suficientes grasas, tu cerebro lo que hace es agudizar esa niebla mental, esos lapsus de memoria, o dietas restrictivas en general, ¿no? La típica dieta hipocalórica de comer 3 cosas siempre las mismas, súper bajitas en calorías. El cerebro, que ya tiene más dificultades para procesar la glucosa, que eso es uno de los grandes cambios que tiene el cerebro, encima le estás dando una dieta súper restrictiva, estamos como sintiéndonos pero fatal. Es de las peores cosas que podemos hacer en este momento de la vida. Me ha hecho mucha gracia un aspecto que has nombrado, que creo que este podcast no es solo para mujeres que estén en estas etapas que vayan a entrar o tengan una menopausia precoz, sino que creo que es para todas las mujeres, porque tú has dicho cómo vengan. Y ahí está la clave, ¿no? Es la clave, o sea, como vengas tú con tu inflamación, no hinchazón, ¿no? Porque las mujeres siempre dicen inflamación y piensan que hablo de hinchazón. No, la inflamación es a nivel celular. Claro,
¿Qué tiene que ver la inflamación? Con tu metabolismo, con tus neurotransmisores, con cómo te sientes a nivel emocional, cómo estás a nivel de tejidos. Entonces, si tú ya vienes con una inflamación de bajo grado bien marcada, con la bajada hormonal, que los estrógenos son antiinflamatorios, es que lo vas a notar más, todos los síntomas. El estrés, el cortisol, es otro pilar, ¿no? Que si tú vienes pasadísima de cortisol o ya agotado el cortisol ese, es que te vas a notar muchísimo más. Si tú vienes con no has cultivado nada tu músculo, esa bajada de musculatura se va a marcar muchísimo más, tus huesos lo van a sufrir muchísimo más. Entonces, claro, las mujeres nos tendrían que decir, es que tú tienes que llegar a tu pic de hueso y de músculo a tope. Claro. Porque después lo vas a tener que mantener o seguir aumentando, ¿no? Si se puede, pero va a ser más difícil. Pero como a las mujeres nos han dicho que, ojo, no te pongas muy fuerte porque eso está feo, haz un poquito de cardio, la cinta tranquilita, la elíptica, que es lo que yo veo en el gimnasio siempre. Sí, no cultivamos suficientemente músculo. Entonces, claro, llegamos a los 40, a los 50 años y tenemos que empezar desde un punto bajo. Pero si tú empiezas o mantienes desde arriba, es muchísimo más sencillo. Total. Yo desde aquí quiero mandar un mensaje que las mujeres que están fuertes son muy guapas y atractivas y sexys y todo. Pues que se vea también en revistas, en pelis, Sí. en series, mujeres fuertes, pues sí, más volumen, Claro. no pasa nada. Pero es que la misma ropa no está diseñada para eso. A mí me pasa muchísimas veces que me va bien la ropa y del brazo no, sobre todo el antebrazo, es increíble. Si tú compras una camisa apretada del antebrazo, a mí no me cierra. ¿Por qué? Porque las mujeres no, cosas de agarre, colgarse una barra, llevar kettlebells. No, entonces como yo hago obstáculos, a mí el antebrazo te crece y no cierran. Da una rabia increíble. Y a mí se me han roto varias cosas de aquí, del antebrazo. Entonces hay que cambiar muchas cosas. la estética. Vea, pues vamos a meternos ya en la nutrición. Y antes de meternos en suplementos, que has nombrado ya varios y creo que va a ser interesante, has hablado de que la dieta baja en grasa para nada, ¿no? Y eso es otro miedo que tienen mucho las mujeres, que es a comer grasa porque piensan que van a engordar. Total. Entonces, para esta etapa la grasa es importante. La grasa es súper importante. Bueno, en todas las etapas. Sí, yo una dieta hipograsa, no sé, en alguna patología digestiva muy concreta y durante un tiempo acotado mientras se soluciona, pero aparte de eso no lo veo. Pero sí es verdad que, claro, cuando recibes pacientes vienen de muchos profesionales y a veces se sigue pautando, que están ahí midiendo la cantidad de aceite de oliva que se están poniendo, eso no, que tiene mucha grasa. ¿No? Hace poco subí un reel que les dije un desayuno, pues eran como unas tortitas de trigo sarraceno que las hacía ahí con huevos y había como hoja verde, no sé qué, y me decían, pero desayunar tanta grasa, y digo, mujer, pues son 2 huevos, es que a veces yo como más incluso de grasa, ¿no? Entonces es súper importante. Las mucosas, hemos hablado que hay más deshidratación a nivel interno también, a nivel digestivo. Por eso muchas mujeres sienten cambios también en su digestión, porque hay cambios en las mucosas también digestivas y en la microbiota, que está muy modulada, ¿eh? También. Mira, esto es otra cosa que hay que preparar antes de llegar, tener la microbiota bien, porque si no, como los estrógenos modulan las familias de bacterias, y la microbiota afecta a tantas cosas, entre ellas a la inflamación, pues también hay que prepararlo. Pero sí, el cerebro, si no tiene suficiente omega 3, DHA y grasas en general, es que la función cognitiva se resiente muchísimo. Y eligiendo bien las grasas también tenemos un impacto directo sobre la inflamación, que como hemos dicho, la inflamación celular de bajo grado es un aspecto importantísimo a tratar. ¿Qué alimentos grasos añadirías? Y la saciedad. Porque Bueno, si claro. no pasa eso, que comen poquita proteína y poca grasa. Pero claro, como no te sacia, porque sabemos, ¿no?, que estos 2 macronutrientes son los más importantes a nivel de saciedad, claro, al cabo de media hora te estás muriendo de hambre, entonces ya no vas a ir a comerte los huevos o a comerte la ensalada. Entonces ahí es donde te comes la galleta, la barrita, y eso sí que es perjudicial. Picar estos alimentos ultraprocesados que te pegan un pico de glucosa con la resistencia a la insulina brutal. ¿Qué alimentos grasos incluirías en la alimentación? Pues el pescado azul me parece indispensable, al menos 3 o 4 veces a la semana, de calidad, y que sea pequeño para evitar el exceso de metilmercurio, y además que es un tipo de pescado que se encuentra
fácilmente, sea fresco o sea en buenas conservas, que sean con aceite de oliva virgen, extra, etc. Esto me parece un alimento que es un aliado. Y además, por ejemplo, las sardinas, cuando las compramos en conserva, que para mí es muchísimo mejor que el atún, 10.000 veces, tienen muchísimo calcio. Porque claro, tú te comes la espina. Entonces, yo a veces también me hago como paté con eso, ¿no? Lo trituras, le pones hierbas y lo pones con pan. Está súper rico, súper rico. Y el omega 3 ahí lo estás consumiendo de forma súper fácil, natural y directa del alimento. El pescado azul, los huevos, a mí me parece también una proteína muy digestiva. Tiene colesterol, sí, pero tiene otras grasas que también ayudan a que ese colesterol, que también, pues bueno, ¿qué te voy a contar, no? Tiene Yo tengo un libro de colesterol. Por eso, que sobre colesterol pueden escucharte a ti, pero que son alimentos que son muy ricos en nutrientes, proteína, además una proteína súper fácil de digerir. La FDA ya ha puesto el huevo como un alimento saludable. Lo puso hace unas semanas y dijo que era saludable. Ya, es que no entiendo. Romper ya con la tontería de que el huevo no es un buen alimento. Ya, es que ha habido mucho debate y últimamente como que ha vuelto el debate sobre el huevo. Yo no lo acabé de pillar, pero bueno, los huevos me parecen súper buen alimento. Los frutos secos, que no estén fritos, que no estén con otras lindeces, ¿no? Que les ponen glutamatos y cosas así. El aguacate, por supuesto, el aceite de oliva virgen extra, que es una maravilla. Eso sí, hay mucha gente que dice, no, yo solo tomo aceite de oliva virgen, pero fíjate en los paquetes, porque en los alimentos empaquetados hay muchos de los otros aceites. Aceite de girasol, aceite de palma, aceite de canola, de cosas que a veces digo, esto ya me he perdido, ya no sé ni lo que es. Entonces, no solo es tomar el aceite de oliva virgen extra en nuestro día a día, sino evitar estos otros aceites. Porque como este nos ayuda, ¿no? Que es antiinflamatorio y nutritivo y demás, esos otros son todo lo contrario. Son súper inflamatorios. Entonces hay que evitar estos otros aceites. Vale. Tema sofocos y ansiedad un poco, que ya hemos hablado de esta sintomatología. ¿Desde la alimentación podríamos ayudarla de alguna manera? Vale, si fuéramos como lo más habitual que se habla de alimentación, podríamos hablar de los fitoestrógenos, ¿no? Que tienen alimentos pues como la soja, que es el más conocido, pero también el lino, o con infusiones, por ejemplo, la salvia. Las legumbres también tienen fitoestrógenos. ¿Cuál es el tema? ¿Nos pueden ayudar? Sí. Bueno, di qué son los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos, perdón. Los fitoestrógenos son como hormonas vegetales que encontramos en los alimentos que se parecen a nuestras propias hormonas, sobre todo los estrógenos, que se pueden unir a ciertos receptores que tenemos y que pueden ayudar a que la bajada hormonal, sobre todo en la perimenopausia, sea más paulatina y el cerebro, ¿no?, se vaya acostumbrando a esta bajada. Por eso los hombres no tenéis tanto problema con la andropausia, porque vuestra bajada es muy paulatina, ¿no? Es como que llegáis al límite hormonal que llegamos nosotras a los 50, más o menos a los 80 años. Entonces, claro, vosotros entre los 50 y los 80 tenéis 30 años para que el cerebro se vaya acostumbrando que la testosterona va bajando. Nosotras es muy rápido y muy concentrado, por eso hay más sintomatología, ¿no? Pues lo decía por eso, porque los fitoestrógenos son como hormonas vegetales que se pueden unir y ayudar a esta transición sobre todo, pero que esos fitoestrógenos se conviertan en la molécula activa que se puede unir, por ejemplo, el Equol, depende de la microbiota intestinal. No tenemos la misma microbiota intestinal las mujeres en España que en Asia, porque consumen desde más pequeñas, porque tienen otro tipo de bacterias que son productoras de Equol. Entonces hay mujeres que tomarán fitoestrógenos incluso en suplemento y dirán, a mí no me hacen nada. Entonces depende mucho de la microbiota. Los sofocos tienen mucho que ver con la serotonina también. O sea, no solo es falta de estrógenos, es una serotonina que baja de forma muy súbita y el termostato que tenemos, el centro termorregulador del hipotálamo, se acorta mucho como el baremo donde el cuerpo responde. Digamos, me voy a inventar la temperatura porque no se sabe, ¿eh? Digamos que antes el cuerpo compensaba en 36,5 o con 6. Y en menopausia, por la bajada de estrógenos y de serotonina, responde a partir de 36,1. Claro, superar 36,1 es muy fácil y además como lo supera rápido, el cuerpo responde de una forma muy abrupta. Estos son los sofocos.
¿Vale? Entonces, si ayudamos a que los niveles de serotonina también se mantengan correctos y no bajen de forma tan fuerte, también ayudamos a regular este termostato. ¿Cómo se puede mejorar los niveles de serotonina? Teniendo una microbiota, bacterias productoras de serotonina que esté trabajando correctamente. Tenemos que comer más fibras, más alimentos fermentados, ver qué pasa en nuestro intestino, las mucosas y tomar alimentos ricos en triptófano que ayudan. Pero volvemos a estar un poco como el tema de los fitoestrógenos. Si hay inflamación, el triptófano puede ser que en lugar de convertirse en serotonina y después en melatonina, se vaya por otra vía y se convierta en quinonenina u otras cosas que no nos va a hacer ningún efecto, al contrario, van a colaborar en la inflamación, ¿no? Entonces sí, el triptófano es importante, pero sobre todo trabajar la inflamación, yo creo que es algo muy, muy importante. Y hay que vigilar porque hay mujeres que son muy reactivas al café. Yo, por suerte, eso no me pasa porque ya te Menos mal, porque te gusta mucho. Me encanta el café, pero hay mujeres Sí. que lo son. Sí, es lo que hablábamos mientras que tomamos ahí algo. Sí, puede ser que sea por un tema de metabolismo más lento o que para ellas el café les altere de alguna forma el cortisol y por lo tanto la temperatura. Entonces, va muy bien tener un diario de sofocos y apuntar, vale, hoy he tenido 8 y en estas circunstancias, porque con el tiempo ves patrones. Para y analizar, eso es muy interesante. Es súper interesante porque entonces ves, vale, con el café la hora posterior tengo 3 o 4. Ostras, pues a lo mejor el café a ti no te va bien. Es una pena, porque a mí, por ejemplo, me encanta, pero a mí, por suerte, no me ha pasado. Con el alcohol, el estrés, lo que decíamos, el cortisol aumenta la temperatura y rápido superamos ese umbral donde el cuerpo compensa. Entonces, hay que gestionar bien el estrés. Es muy difícil eso, ¿eh? Yo siempre digo, para mí es como lo digo y a mí me cuesta, pero tiene mucha relación tanto con sofocos, con otros síntomas asociados a los sofocos, que son de la misma familia como las palpitaciones. Hay muchas mujeres, sí, y a mí me ha pasado que tienen palpitaciones y lo mismo, como no te lo cuentan, como no lo sabes, dices, creo que tengo un problema cardiovascular. Hay que irlo a mirar siempre, no vaya a ser que realmente haya un problema, pero muchas veces pasa por lo mismo que los sofocos. Es como una reacción compensatoria del cuerpo ante cambios hormonales, ante subidas de cortisol, con hormonas bajando o en transición. Vale. Luego, en la etapa de menopausia siempre se ha hablado mucho de que hace falta zinc y selenio. ¿Qué hay de cierto en esto? Ostras, el selenio quizás sí, te diría como un antioxidante, un cofactor de nuestros sistemas antioxidantes propios. El zinc también para ayuda a formar, también antioxidante, cofactor de sistemas antioxidantes, ayuda a formar hormonas. Yo no acostumbro a dar suplementación en ninguna de las dos cosas. Selenio sí que recomendamos mucho las nueces de Brasil, que me parecen interesantes, fáciles de tomar, además están riquísimas. Pero suplementación con zinc, la verdad que tampoco he visto cambios abismales en mujeres que estén tomando zinc. Vale, o sea, un poco mito, ¿no? Ahí. Puede ser, o puede ser que de repente te diga, mira, he cambiado de opinión, porque esto pasa muchísimo. Pero qué profesional sería si no cambiaras de opinión. El otro día me hablaba uno y me dice, oye, que tú dijiste que el aceite virgen extra mejor no utilizarlo en sartén. Y luego he cambiado y pienso que sí. Digo, claro, porque soy un profesional y sigo estudiando y me sigo formando y a veces cambiamos de ideas. Claro, totalmente. Creo que es súper sano hacer eso. Bueno, pues quitando ese tema, ¿qué 3 suplementos recomendarías en esta etapa? O si diferenciarías en pre o menos. No. Vale. Para mí las recomendaciones, yo creo que a los 40 años, ¿no? Que es cuando el 90% de nosotras vamos a entrar en perimenopausia, queramos o no, es a los 40 más o menos. Es mi edad de ahora, siempre digo, ahora estoy en la edad que me toca, ¿no? Por fin estoy en que yo no he tenido perimenopausia, ¿no? Pero sería como la edad que me toca. Es una edad de oro, porque si no nos hemos preparado, ahora ya sí que es un momento como obligatorio para empezar a adaptarnos. El ejercicio de fuerza, empezar a hacer HIIT, ¿no? Ejercicio más metabólico, que es súper interesante también para estimular el metabolismo, para ir trabajando esta flexibilidad metabólica, cambiar los hábitos de alimentación. En lugar de picar y hacer pequeñas comidas a lo largo del día, ir haciendo 3 comidas bien hechas, dejar 12 horas mínimo de descanso, ¿no? Digestivo, todas estas cosas ir incorporando. Y a nivel de suplementación, el magnesio, ya lo hemos dicho, forma bisglicinato, el malato también me gusta mucho, alguna combinación que lleven varios. Si no, el bisglicinato yo diría que es como el más completo, porque
citrato, vale, sí, se absorbe bien y tal, pero a nivel de sistema nervioso y demás no tiene tanto efecto. Nos ayuda con la energía, con el metabolismo, con los huesos, metabolismo de la vitamina D, importantísimo. Luego, si no van a tomar esas 3 o 4 veces a la semana de pescado azul pequeño, sí o sí el omega 3. Inflamación y sobre todo el cerebro. Para mí es como una obsesión, quizá por mi madre, ¿no? Que tiene Alzheimer y yo veo lo que es esta enfermedad y es terrible. Y porque yo quiero tener una mente clara y poder estar hoy aquí hablando y leyendo papers y investigando y buscando más información y pudiendo estar pues con la mente clara y enfocada, se necesita el omega 3. Bueno, no solo por eso, para muchas más cosas. Pero si no van a tomar esas 3-4 veces de pescado azul, que yo lo tomo y además tomo el suplemento. Yo también. Creo que el omega 3 es muy importante. Y luego, es que aquí hay 3 como que estoy... La gran mayoría de mujeres no van a tener la vitamina D en niveles óptimos. Ya no hablo de suficientes, hablo de óptimos. Y no es un momento para ir con niveles suficientes. Tenemos que estar a un nivel óptimo porque lo necesitamos para absorber el calcio, para evitar la osteoporosis y la osteopenia, para nuestro músculo, para la inflamación. Entonces, es que si no tenemos la vitamina D a niveles óptimos, vamos a pecar de lo más importante casi bien en esta etapa. Y yo, no sé si te pasa, pero veo muy pocas analíticas de personas, ya no digo solo mujeres, que estén bien de vitamina D sin suplementación. Es que prácticamente nadie. Bueno, nos alejan del sol. Eso es otro podcast que hicimos con Claro. Jorge García y hablamos de eso, que al final es que cuando tendríamos que estar fuera estamos dentro. Claro. Y cuando teníamos que estar dentro estamos fuera. Total, y con la edad cada vez es más complicado por Claro. los cambios en la piel, el tejido, en el riñón, en el hígado, que tengamos buenos niveles de vitamina D. Entonces no nos lo podemos permitir de ninguna manera. Es que es importantísimo para la salud. Entonces este sería el tercero. Y luego hay como 2, que es, uno es la creatina, que para mí es un top, ya no solo a nivel de músculo, que 100%. Y de nuevo, volvemos al tema del volumen, que se quejan, pero que es un volumen que incluso es positivo, ¿no? Es un tipo de hidratación que vamos a llamar que es beneficiosa. Pero es que a nivel cognitivo están habiendo muchísimos estudios y mujeres con niebla mental heavy, con problemas de cognición, de memoria y tal, han notado cambios brutales. Falta más investigación, sí. Quizás serán dosis más elevadas que las que estamos recomendando ahora, ¿no? De los 3-5 gramos en el día. Pero se nota y creo que va a ser un componente que además está estudiadísimo. No sé por qué hay tanta aversión a la creatina. Es que hay como mucha aversión. O sea, yo cuando hablo de creatina suelo hablar en edades avanzadas cuando realmente es necesario. Si tú puedes comer alimentos y tal, pero bueno, ahí cada profesional es un... Total, sí. Pero yo creo que sí, que para las mujeres en perimenopausia y menopausia, para ganancia muscular, para nivel cognitivo, creo que es importante. Y el último ya, sobre todo, cuando hay muchos temas a nivel de sistema nervioso, serotonina, sofocos, a mí me encanta el azafrán. Buen melón el azafrán, ¿eh? Me gusta muchísimo, se nota mucho. Sí. La depresión también ayuda un mogollón. Total. Entonces, claro, como hemos dicho que la serotonina tiene un papel tan importante también a nivel de temperatura corporal, claro, cuando hay sofocos, hay cambios de humor y el sueño, ayuda mucho. Muy top. Sí, yo invito a la gente a que estudie un poco más sobre el azafrán porque tiene unos beneficios. Es increíble. Sí, yo lo tomo todos los días, la verdad que me ayuda mucho. Bueno, me he dejado el omega 7. Ostras, ya más lo tenía apuntado, pero se me ha ido. Correcto. Venga, ¿qué es el omega 7? Porque además está oyendo mucho sobre el omega 7 y claro, es un poco salir de lo normal, ¿no? Que es el omega 6, el 3, el el 9, que es el aceite de oliva, pero Exacto. el 7 que... El 7 es otro ácido graso, que este no es esencial, que viene del aceite de espino amarillo, que es una planta, sobre todo yo creo que donde más se cultiva es en el sur de Argentina. Y... creo que en Estados Unidos también, ¿eh? Quizá me estoy equivocando, que alguien nos corrija si no digo... Eso es difícil, sí. Pero no es relevante. No es relevante. Cuenta. Pero sobre todo ayuda a la hidratación de las mucosas. ¿Qué pasa? Que no solo hablamos de sequedad íntima, es que, por ejemplo, en los ojos cambia muchísimo y muchas veces tienes el ojo seco y molesta y tienes como arenilla. La mucosa intestinal, evidentemente ya más a nivel estético, la piel, ¿no? Que se nota que está más deshidratada. A veces la nariz se nota. Entonces, ayuda muchísimo. Realmente es como una hidratación de dentro a fuera. Y
alimentos que lo tengan, las nueces de macadamia, en cantidad, ¿cuántas nueces te tendrías que comer al día para llegar? Entonces sí, las nueces de macadamia son maravillosas, son geniales. Yo, por ejemplo, hago el pesto con las nueces de macadamia y queda riquísimo. Están espectaculares, pero también ayuda, sobre todo mujeres que tengan sequedad. Hay mujeres que no tienen sequedad, ¿eh? Esto también lo he encontrado a lo largo de este tiempo, que me han dicho, yo estoy perfecta. Oye, pues el omega 7 no te hace falta. Pero las que tienen mucha sequedad y a temporadas, ¿no? A veces yo digo, ostras, pues ahora yo estoy bien, pues no me lo tomo. Y otras veces digo, ostras, me estoy notando que tengo más sequedad, pues entonces me lo tomo. Muy interesante. Yo había oído hablar de él, pero no había estudiado y me parece... Pues se nota... Sí, ¿verdad? Es de estas cosas que dices, a mí de me verdad. gusta probarlo todo, voy a tener que... Pero a lo mejor como no lo necesitas... Bueno, me gusta probar. Vale. Ahora, otra pregunta, así, de forma concreta. ¿Qué 3 alimentos crees que son súper importantes en esta etapa de la menopausia? Vale. Crucíferas, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque tienen todos los indoles que ayudan mucho a regular las hormonas, a nivel hepático, sobre todo. Entonces, como nos ayudan a tener este equilibrio estrógenos y progesterona, porque hay veces que la sintomatología viene porque la progesterona baja mucho más rápido que los estrógenos. Y eso también nos genera mucha sintomatología. Entonces, nos ayuda este equilibrio entre estrógenos y progesterona, aparte de los estrógenos, nos ayuda a quedarnos con el metabolito bueno, por lo tanto es protector, que es algo que también tenemos que tener en cuenta, que muchas mujeres dicen, ostras, la menopausia ya no tengo estrógenos, ya no tengo riesgo de cáncer hormonodependiente. Sí, de hecho pasa más, ¿no? Es curioso que haya más cáncer de mama en mujeres de 60 que de 20, 25, ¿no? Que es el pico hormonal. Pues es por un tema de metabolitos hormonales. O sea, cuando estamos en menopausia seguimos formando ciertos estrógenos, pero son otro tipo de estrógenos y muchas veces tenemos metabolitos que son los proliferativos. Entonces, las crucíferas también son protectoras. Además, tienen calcio, tienen fibras súper interesantes para nuestra microbiota. Así que todo lo que son coles deberíamos tomarlas bastante. Las mujeres que no les sienten bien porque se hinchan tienen que mirar qué les pasa también a su microbiota intestinal, ¿no? Porque no digieren bien las fibras, quizá nunca han comido. Entonces las están incorporando y sus bacterias están flipando de repente con todo eso que les llega. Los sulfaros. Sí, sulforananos. Ah, eso, perdón. Y luego el pescado azul, ya lo he dicho, pequeño, me Correcto. parece importantísimo. ¿Y otro más? Quizá los frutos rojos, arándanos, frambuesas, antioxidantes a punta pala, azúcares buenos, o sea, lentos, alimento para la microbiota intestinal. Creo que los arándanos rojos creo que van muy bien para las infecciones de También, orina, ¿no? exactamente. También, que has nombrado que había mucha... Sí, tienen la D-manosa, que es lo que inhibe que las bacterias puedan engancharse al tracto urinario y ir subiendo, que es el problema realmente de las infecciones, ¿no? Claro. Vale, pues bueno, muy interesante. Mm. Vale, también has mencionado durante el podcast, lo que pasa es que no quería abrir el melón, yo soy muy fan del colágeno. Ajá. Entonces quiero que me cuentes tu versión del colágeno en estas etapas, que Yo además... no estoy en contra del colágeno. No, bueno, vamos a hablar. Te diré que lo he estado mucho tiempo, ¿eh? Y seguramente habrá gente que verá por ahí en redes que yo he dicho, no, el colágeno no hace nada, bla, bla, bla. Es verdad que no es mi suplemento top. Creo que muchas veces hay mujeres que colágeno y no están tomando suficiente proteína. O sea, desayunan galletas, comen al mediodía una ensalada y cenan una crema de verduras y luego toman colágeno. Y dices, a ver, sí, que total, no es claro. una proteína ni tan solo completa. O sea, empecemos por la base. Empecemos a tomar proteína en todas nuestras comidas a través de los alimentos. Luego, quien quiera un plus, como un colágeno, es verdad que a nivel de piel, por ejemplo, porque es verdad que la gente decía, sí, yo me lo noto. Yo tomo colágeno y noto mejor la piel, a nivel articular, voy a entrenar, tengo menos dolores. Y es verdad que sí, más allá de que tú tomes el colágeno, se destruya y luego te quedes esos aminoácidos que los tienes disponibles después para formar el colágeno, se ha visto que hay un estímulo directo de esos pequeños péptidos del colágeno sobre todas las células que forman tejidos.
Entonces sí es cierto que el colágeno está bien, aunque para mí no es de mis suplementos top porque hay muchos otros interesantes. Desde luego, pero es que yo creo que el problema que tenemos hoy en día es que pensamos que el colágeno tiene que ser suplementado. Y el colágeno tiene que... Claro, yo hablo de un alimento, hablo de tomar un caldo de hueso. Vale, aquí tengo una pregunta. Ah, sí, Sí. cambiamos rol. ¿Qué pasa? Vamos a dar que la mayoría de gente que haga caldo de huesos los va a hacer de animales, vamos a decir que no, son animales de pasto. ¿Qué pasa con los tóxicos que están? Pues claro, la gran mayoría de tóxicos modernos como metales pesados, microplásticos, pesticidas son lipófilos y es verdad que tienden a Por eso acumularse decía. en zonas grasas y los huesos es una de ellas. Entonces yo cuando hablo de caldo de huesos siempre recomiendo que sea mínimo ecológico. Eso es lo que yo siempre Sí, digo, sí, porque claro, si al final se compra el pollo del supermercado No. X, la ternera o lo que sea, y de ahí se hacen caldos, al final, ¿qué hay ahí, no? Luego hay otras opciones que dan como más asco, pero por ejemplo, a mí la oreja es uno de mis platos favoritos. Esa es la cara. Yo te hago un plato de oreja. No, es que no. Marta, te hago un plato de oreja No. y no te digo lo que es y flipas en colores. De verdad, súper bueno. Pero es simplemente que es otra parte que tiene mucho colágeno. Sí, o total. unos callos. No, me muero. No, es que no, ni de Bueno, coña. el problema es ese, que muchas veces... O sea, ¿tú has probado la oreja frita, manchega? ¿Manchega Es que- creo que es? Bueno, no sé. No. Es típica Yo de por no ahí. como carne, o sea, como pescado, pero no como carne. Ah, sí. Mm. Bueno, no vamos a entrar en estos temas. No, pero no es por un tema de salud, es un tema que no puedo, más allá. O sea, Vale. soy una persona que tiene mucha sensibilidad. He sido vegana muchos años de mi vida, o sea, 10 años. No hace tanto, que como, y nunca he dicho que fuera la dieta para la salud y tal, sino simplemente para mí era algo que no podía a nivel sentimental, vamos a decirlo así. Y en los últimos años es verdad que he incorporado los huevos, he incorporado el pescado, como lácteos a veces, si no hay más. En mi casa no, pero si hay, pues los puedo comer. Pero con la carne no. Con la carne y el pulpo no puedo. Es que el pulpo, desde que vi esa película... Sí, el documental ese de Netflix hizo mucho daño. Sí, entonces no puedo. Pero bueno, Yo no quiero entrar en estos debates porque podríamos hablar de Sí, esto y sí, sería sí, súper sí. interesante, pero quiero retomar otra vez la menopausia. Ajá. Y otro día te vienes y hablamos de alimentación en general. venga, perfecto. Venga. Otro de las preguntas que te quería hacer en este aspecto es el tema del ayuno intermitente. Ajá. ¿Qué muy opinas tú? interesante. ¿En esta etapa está bien, no? Mira, he sido súper defensora del ayuno intermitente. De hecho, mi trabajo de fin de carrera fue ayuno intermitente y síndrome metabólico. Pero luego es verdad que profundizando más y cada vez, pues como sé más y entiendo más las hormonas y el papel en las mujeres en esta etapa, he sido mucho más cauta. Es decir, para mí 12 horas de ayuno, que no es ni ayuno intermitente, es que es lo mínimo. O sea, me parece que para el intestino, para todo, mínimo 12 horas al día debería ser. Pero claro, eso se consigue simplemente cenando un poco pronto. Te vas a dormir, te esperas un poco a desayunar y listo. Ahora, hacer ayuno de una forma muy mecánica, muy medida, muy estricta, más café, más entreno fuerte para las mujeres en este momento, yo creo que no es lo mejor. ¿Por qué? Porque tenemos peor regulación del cortisol y son como muchos estímulos horméticos, ¿no? Buenos, pero en un momento de regularización del cortisol puede ser too much, puede ser demasiado para nosotras. Entonces, es mejor que digas, mira, me voy a entrenar fuerza a tope, voy a hacer un superentreno de HIIT, voy a desayunar un poco, ¿vale? Me tomo mi batido, me pongo mi proteína, o lo que sea, o lo que quieras. Desayunas algo fácil de digerir, que no, el ayuno, el café y el entreno fuerte. En esta etapa, quizá para los hombres, que no sé tanto, yo de hombres, con vuestra testosterona a tope y tal, genial. Para nosotras, yo lo notaba muchísimo. En esta época también que hacía más running largo y tal, hacía mucho ejercicio en ayunas. Yo era súper estricta con el ayuno. Si no hacía mis 16 horas no comía. Y me lo noté mucho que a nivel de cansancio, de fatiga, incluso a nivel cognitivo, me lo fui notando. Entonces, yo muchas veces naturalmente hago 14 horas, incluso 16, pero si, por ejemplo, me levanto un día que he dormido mal porque estaba estresada, ya no estoy muy fina de energía, me quiero ir a entrenar y tengo un entreno fuerte, yo ese día desayuno y se nota muchísimo que se está mejor. Entonces, ayuno intermitente sí, pero siempre dentro de ver cómo nos sentimos y qué otros estímulos horméticos vamos a tener en el día, ¿no? Totalmente. Yo creo que perdemos siempre un poco el contexto y siempre Total. queremos decir sí o no y muchas veces es, bueno, vamos a ver, ¿no? Total, y depende de cada mujer también, obviamente. Lo que pasa que, de nuevo, volviendo al tema del control de peso,
como se ha asociado mucho a la pérdida de peso, muchas mujeres lo han adueñado como lo principal. Ujú. Y es mucho más importante otras cosas, como el entrenamiento, como la buena nutrición. Y sobre todo no perder la oportunidad de alimentarnos bien, porque si eso implica hacer 1 o 2 comidas, a veces no podemos meter la cantidad de proteínas que necesitamos, o de fibras, o de grasas, o de carbohidratos, de todo lo que necesitamos en el día. Muy bien. Vale. Estamos llegando al final, por desgracia. La verdad que hablaríamos mucho más de la menopausia. Has hablado en un momento, has mencionado la andropausia. ¿Esta es la masculina? Sí. Vale. Normalmente creo que a nivel coloquial se llama pitopausia. Sí. O sea que los hombres también tenemos esta etapa. 100%. Lo que pasa Sí, que es mucho más tarde en la vida, digamos, muchísimo más paulatina. O sea, el hombre Sí, puede tener lo hijos. has mencionado, sí. Sí, entonces, claro, los efectos son otros. Aunque, hablando de terapia de reemplazo hormonal, en Estados Unidos hay muchos hombres también que toman terapia hormonal de testosterona. Testosterona, ¿no? El otro día escuchaba de Charlie Sheen, que ha hecho un documental, no sé si lo has visto. El documental no, sé quién es. Vale, pues sabes que este hombre se le fue un poco la pelota, incluso tuvo muchos problemas con la ley, y dijo que fue la mezcla de cocaína, sí, y testosterona. Porque se estaba tomando terapia de reemplazo hormonal a dosis súper heavies y claro, entre todo el exceso de testosterona y de un poco de arranque de más la cocaína, fue todo lo que le trajo los problemas. Sí, ¿eh? Sí. Vamos a ver esta historia, ¿eh? Buscarla. Y me hizo mucha gracia decir, bueno, claro, tiene sentido. Traeremos a alguien que hable de Te iba a decir, de testosterona. de andropausia. Yo creo que Sí. es importante también que haya voces que hablen de eso, porque si la menopausia es un tabú para los hombres, también es un tabú muy gordo hablar de la andropausia. No, y la bajada de testosterona es que es algo normal y bueno, que también hay que hablar y que hay soluciones naturales. Y que no solo se nota a nivel sexual, que igual que las mujeres, receptores de testosterona tenemos en el cerebro en muchas zonas del cuerpo. Muy bien. Oye, vamos a acabar con un mensaje que tú darías a las mujeres que tienen miedo a entrar a estas etapas. Algo que tú les dijeras para motivarlas. Pues mira, sobre todo, que la menopausia no es una enfermedad, que es una etapa de la vida donde vamos a estar, si todo va bien, 1/3 o más de nuestra vida y que sabiendo adaptarnos a ella, teniendo la información certera, entendiendo lo que nos pasa y aprovechando su potencial, puede ser una etapa que podemos disfrutar muchísimo de nuestra vida. Tal cual. ¿Y dónde pueden encontrarte? Porque bueno, ya pondremos las redes y esto, pero tú haces consultas a nivel profesional, ¿qué pueden encontrar? Pues en Somos Fem tengo un equipo de nutris, entrenadores, psicos que nos dedicamos solo a mujeres en perimenopausia, menopausia precoz, haciendo un acompañamiento integral. Y también tenemos cursos para las mujeres que dicen, mira, pues yo también me lo quiero ir guisando yo sola. También tenemos cursos, acompañamientos de mucho tipo. Aparte mis libros, YouTube, Instagram y charlas y todo esto. Bueno, yo creo que la gente que se ha interesado por tu discurso seguro que acaba en tus redes y ahí tendrás todo. Sí. ¿Algo más para acabar? Jolín, yo diría que no. Tenemos tela, ¿eh? Ahora Daría para más rato, ¿eh? Sí, ahora vamos a cenar unos callos que te voy a preparar. No, eso sí que no. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que hayáis estado muy bien. Nos vemos en el siguiente capítulo.